grados en la escala de Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos, que dejó enormes daños en toda la infraestructura de la región. Cuando aún no nos reponíamos de este terremoto y con un proceso incipiente de evaluación de daños a la infraestructura, 5 meses después, el 16 de febrero de 2018, a las 17:39 horas exactamente, en las cercanías de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, se registró un nuevo movimiento, con magnitud de 7.2 grados, que causó en ese estado y los vecinos daños de muy grandes proporciones. Innumerables viviendas, edificios públicos, tramos carreteros y desde luego escuelas fueron severamente afectados. Para atender esta emergencia, el sector educación se dio a la tarea de evaluar los daños, identificando inicialmente que los sismos afectaron la infraestructura física educativa en Chiapas, en el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y también en la Ciudad de México. Los primeros trabajos para evaluar los daños en la INFE, Infraestructura Física Educativa, lamentablemente carecieron de planeación estratégica y de rigor técnico, determinando en su momento 19,194 planteles dañados, por lo que esta Secretaría realizó acciones que dieran la certeza del número preciso de edificios afectados. Al respecto, cabe señalar que entre 2019 y 2020 se han atendido 6,374 acciones de reconstrucción. Este número se pudo determinar como resultado de la estrategia implementada por el Gobierno de la República, que creó el Programa Nacional de Reconstrucción, cuyo objetivo consiste en retomar la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por los sismos. Este programa es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en colaboración con las Secretarías de Educación, de Salud, Cultura y desde luego la Comisión Nacional de Vivienda. Además participan los 3 niveles de gobierno, contribuyendo así al cumplimiento del compromiso, plan para apoyar a los damnificados de los sismos con trabajo, vivienda y servicios públicos, que es parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República. Esto incluye un programa de construcción y reconstrucción de escuelas, centros de salud, edificios públicos, templos religiosos, etcétera, que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. Para lograr este objetivo, el 1 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, integrada por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda. Esta intervención estuvo inicialmente normada por lineamientos generales del Programa Nacional de Reconstrucción en el año 2019. Sin embargo, con la finalidad de establecer los criterios generales para el funcionamiento y operación del programa y con ello llevar a cabo de forma coordinada la ejecución de las acciones para la atención de los daños causados por los sismos, esta normatividad para los años fiscales 2020 y 2021 se denominó ya reglas de operación del Programa Nacional de Reconstrucción, obviamente atendiendo los preceptos legales y normativos correspondientes. Ahora, en el ámbito específico del sector educativo, el 4 de abril de 2019, el INIFED publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos específicos del programa y se estableció que se atendería a las comunidades educativas con planteles públicos de los niveles básico, medio superior y superior que hubiesen resultado afectados en su infraestructura y que desde luego no habían sido atendidos o no contaran con recursos asignados o suficientes para su reconstrucción o rehabilitación. Esto es importante.
En ese sentido, el 18 de octubre del 2019 se modificaron los lineamientos que rigen el programa con el objeto de que las acciones de reconstrucción pudieran ser ejecutadas como alternativa directamente por las comunidades educativas a través de los comités escolares de administración participativa previstos en los artículos 105 y 106 de la vigente Ley General de Educación. Y esto corresponde a la Escuela es Nuestra, que platicaremos más adelante. En 2019, del presupuesto de egresos de la Federación, mediante el ejercicio correspondiente, se llevó a cabo los trabajos de reconstrucción en 663 planteles, en 7 entidades federativas, de las cuales 287 se contrataron mediante la Ley de Obras Públicas y 376 a través de los comités escolares de administración participativa. La inversión total fue superior a los 1,194 millones de pesos, integrados 766 por contratos de obra pública y 426 a través de los comités escolares de administración participativa que ya hemos comentado. Ahora bien, el Programa Nacional de Reconstrucción incluye otros fondeos, no solo es el presupuesto federal directo al año correspondiente, sino también otras alternativas de fondeo que atienden justamente daños. Es el caso del FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Con él, las autoridades educativas de 9 entidades que obtuvieron autorización de recursos atienden 762 acciones, de las cuales en este momento 466 están ya concluidas y 296 escuelas están en proceso de rehabilitación. En pantalla se aprecia la distribución que tenemos por estado. En la siguiente lámina se muestran planteles rehabilitados con este fondeo, tal es el caso de la Ciudad de México y los estados, y el estado de Morelos particularmente. Otro fondeo corresponde al tema de aseguramiento. Para la atención de planteles afectados por los sismos en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, se llevó a cabo a través de la Unidad de Administración y Finanzas del propio sector el reclamo para llevar a cabo a través del pago en especie la atención a 104 planteles, de los cuales en este momento 87 están concluidos. La inversión, por cierto, va a ser superior a los 1,530 millones del tope de esta póliza, que era de 1,800. Y en ese sentido se tienen en proceso 6 planteles en la Ciudad de México y 3 más en Oaxaca, así como 8 en Chiapas con alguna problemática de índole social y política, inclusive de seguridad, que no nos ha permitido concluir. En la siguiente lámina vemos otras de las opciones del fondeo, que es el Fondo de Aportaciones Múltiple Potenciado o FAM Potenciado simplemente, también conocido como Escuelas al 100. Aquí fueron incorporados 2,639 planteles hasta este momento, ejerciéndose ya más de 3,276 millones de pesos, de los 5,880 que están programados para atenderse por esta alternativa de fondeo, en beneficio de planteles que igualmente resultaron afectados por los sismos ya señalados. Nos apoyan fuertemente también como otra opción de fondeo las fundaciones de diferentes empresas que con el apoyo de la sociedad civil organizada y de la población en general vienen participando. En lo que va de la actual administración, se han contado con el invaluable apoyo de 18 fundaciones con una inversión superior a los 1,375 millones de pesos. Se han atendido 416 planteles en 7 entidades. De ellos, 363 están concluidos, 8 acciones más están en proceso y 45 por definir finalmente cuáles serán las que se atenderán. Las fundaciones que apoyaron las acciones de reconstrucción son las que se ilustran a continuación. Para no señalar marcas,
Bueno, pues ustedes las conocen y la realidad es que ha sido generoso el apoyo que han brindado. Vemos aquí algunos ejemplos de planteles en los que han venido o han podido intervenir las diferentes fundaciones, en el antes y el después. Vemos un caso de la primaria Juan Benavides en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El STIC José Antonio Torres en el Estado de México, en Ecatepec. La primaria Juan Fernández Albarrán en Tultitlán, también en el Estado de México, como algunos ejemplos. También planteles de Morelos, en primer término, la primaria Venustiano Carranza. En segundo lugar, la secundaria técnica de Juchitán, Oaxaca. Bien, ahora del propio Programa Nacional de Reconstrucción, pero correspondiente a acciones del 2020, destacar que se realizaron trabajos con una inversión superior a los 9 millones de pesos en 5 planteles, una inversión que contrastó fuertemente con los más de 1,280 millones que tuvimos en 2019. La razón es que en este momento ya entró con mucha fuerza para el 2020 el programa La Escuela es Nuestra, por el que directamente se ven beneficiados prácticamente 180,000 planteles públicos del nivel básico, con recursos que directamente se entregan a los comités escolares. Lo platicaremos en un momento más. Las acciones en este caso correspondieron una a Chiapas y 4 más al Estado de Puebla. Creo que pasé muy rápidamente a aseguradora. Bueno, continuamos, por favor. En la siguiente lámina es importante destacar el tema de los empleos generados. En 7 entidades federativas se han generado alrededor de 229,890 empleos, 153,260 directos y 76,630 indirectos a través de los diferentes fondeos que integran el Programa Nacional de Reconstrucción. Para el presente año ejerceremos 4.5 millones de pesos en acciones en el Estado de México, con un plantel, Chiapas y Puebla con 2 planteles más. Los pueden ver ustedes en pantalla. Son primarias y un centro de atención múltiple, 4 primarias y un centro de atención múltiple. Por supuesto, todo esto se ve complementado con las importantes acciones que sobre todo a través de fundaciones vamos a llevar a cabo mediante las gestiones que estamos realizando y por supuesto una parte fundamental a través del presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado, quiero decir, y desde luego de las gestiones que como ampliación líquida podamos lograr para el sector mediante la intervención de la Secretaría de Hacienda. En esta lámina podemos observar, sin embargo, que a pesar del esfuerzo realizado, aún tenemos planteles sin atención. En total son 7 entidades federativas las que todavía tienen pendientes planteles. Son 372 planteles los que están pendientes de atención. Debo decir que son daños menores en todo caso los que se van a atender y la inversión supera los 864 millones de pesos. Es nuestro compromiso institucional buscar opciones de financiamiento hasta concluir la reconstrucción de los planteles afectados. Vamos a hablar ahora, es importante también destacar, ya mencioné el programa La Escuela es Nuestra. Este consiste en la participación de padres de familia, de los alumnos, en el caso de las primarias de 4º año en adelante, y desde luego de los directivos escolares. El programa La Escuela es Nuestra atiende las carencias y necesidades de los planteles de educación básica, y la participación de los comités escolares es imprescindible, ya que son los que deciden qué mejora realizar en el plantel
ya sea por acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento, adquisición de mobiliario o equipamiento. La participación del INIFED está enfocada en brindar asesoría técnica cuando los CEAPs, los comités escolares, lo han requerido. Les damos el acompañamiento técnico, proporcionamos proyectos tipo, guías técnicas, manuales, explicamos la normatividad e inclusive, en caso de que ellos lo soliciten, brindamos la asesoría o la supervisión técnica correspondiente para que durante el proceso constructivo pues, se atiendan las especificaciones y el resultado obtenido garantice la calidad y seguridad de las obras que se realizan. El INIFED, a través de las sugerencias de supervisión de obra en los estados, han impartido en este momento 190 asesorías que pueden ustedes ver en pantalla en las entidades en las que así se ha solicitado. Es fundamental que los comités reciban esta asesoría para evitar los riesgos, porque también tenemos que reconocer, lamentablemente, algunos casos aislados, como el de techumbres, que han tenido un daño estructural y fallas por viento, por ejemplo. Estas imágenes que observamos son parte de los casos que comento, que no recibieron asesoría técnica, no contaron con un proyecto ejecutivo y desde luego representan un grave riesgo, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas. En esta imagen podemos observar una cubierta interrumpida al centro por un poste de luz. En la siguiente imagen es un aula construida en un segundo nivel sobre un edificio que no está diseñado para esta sobrecarga. Este es un edificio atípico, el que pueden ver en pantalla, que no cumple con las normas, se ubica muy cerca de una barranca y representa un riesgo, ya que puede ocurrir un deslizamiento del material que observamos del lado derecho. Es importante fortalecer la asesoría técnica entonces en las obras mayores del programa La Escuela es Nuestra para que cuenten con los requerimientos técnicos y de seguridad para evitar así cualquier riesgo material y humano. Hay casos de éxito, pueden ustedes ver también desde luego la gran mayoría en las fotografías que ya presenté. En otro orden de ideas, hablando de la presencia internacional y de lo que hacemos en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, destaca el evento organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que bianualmente se lleva a cabo. En esta ocasión correspondió a la ciudad de Panamá. Este es un espacio de expertos sobre los espacios de aprendizaje efectivo, en la cual pudimos compartir con 8 países la problemática vinculada a la pandemia y desde luego la educación a distancia por las modalidades de televisión e internet que tanto éxito han tenido en nuestro país. Otro evento fue el Congreso Latinoamericano y del Caribe en Panamá, que se realiza de forma bianual también y del cual formamos parte. El propósito es compartir experiencias ante los retos que presenta la infraestructura educativa, ante la problemática económica, pero también cómo atender el cambio climático, las nuevas tecnologías y desde luego la perspectiva regional, buscando mejores condiciones pedagógicas para las escuelas. En los temas de certificación que tiene a cargo el INIFED, atendemos la certificación de la calidad de la infraestructura educativa de planteles públicos y privados. El objetivo principal es que mediante la evaluación a las instalaciones físicas se certifique que las comunidades escolares del país asisten a planteles seguros, funcionales e incluyentes en apego a la normatividad técnica en la materia. Se emiten al respecto 3 tipos de certificados de acuerdo con el grado de cumplimiento que presentan los planteles. Esto es esencial, funcional y sustentable. Los aspectos que se evalúan son documentales y de instalaciones que conforman el plantel a certificar, así como elementos de seguridad y accesibilidad.
Destacamos también que en el marco del convenio de colaboración institucional celebrado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación, se celebró el tercer diplomado en infraestructura física educativa. Constó de 5 módulos y la participación internacional de Panamá y Ecuador, así como autoridades educativas de 11 entidades y de empresas especializadas en el ramo de la edificación. En cuanto a normatividad e investigación, el INIFED lleva a cabo la emisión de normas y especificaciones técnicas. Estas son normas mexicanas, el compendio de fichas técnicas para mobiliario y equipo, el catálogo de materiales, sistemas y sustentabilidad para la construcción y los volúmenes de normatividad técnica. Material que se encuentra para libre consulta en la página web de este instituto. Destacamos también el tema de bebederos escolares, ya que el INIFED tiene a su cargo durante los últimos 5 ciclos escolares este programa, beneficiando a más de 6.6 millones de alumnos de nivel básico en todo el país. Este programa tuvo una inversión a través de aportaciones al fideicomiso durante varias administraciones por un total de 4.063 millones de pesos. Sin embargo, dado un convenio de extinción que en este momento existe a estos fideicomisos públicos, estamos buscando las alternativas de ampliación presupuestal para poder dar continuidad a tan noble propósito, que lo que busca es justamente ofrecer agua de calidad a los alumnos de los planteles para evitar el consumo de bebidas calóricas que tantos problemas de obesidad generan. Quiero destacar que se han instalado más de 20.500 bebederos en todo el país y tenemos en este momento pendientes para instalar en la cuarta etapa 4.225. Obviamente, una vez que las condiciones en cuanto a recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud estén dadas para que puedan aperturarse nuevamente los planteles educativos para clases presenciales, entonces colocaremos los 4.225 bebederos adicionales y llevaremos a cabo el mantenimiento correspondiente durante 24 meses, de acuerdo con los lineamientos del propio programa. En el tema de proyectos por especialidad, a través de la gerencia correspondiente, destacamos que atendemos solicitudes provenientes de los organismos estatales de la infraestructura física, así como del Sistema Educativo Nacional de la SEP y otras instancias que lo requieren, como ha sido la propia SEDATU, la SEDENA, la Secretaría de Cultura e inclusive las aseguradoras del Patrimonio Nacional. Se coadyuva en la realización y aprobación de proyectos para los programas La Escuela es Nuestra y el Fondo de Aportaciones Múltiple Potenciado. En esta administración se han elaborado más de 840 proyectos para los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, capital del país, en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción. En cuanto a proyectos especiales y de nuevas tecnologías, destacar que coadyuvamos en la elaboración de la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Infraestructura Física Educativa de México, en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional. Se promueven nuevas tecnologías y se realizan proyectos para la implementación de sistemas sustentables en planteles escolares. De esto destacamos la captación de agua pluvial, lavado y o riego, el tema de bebederos y los paneles solares para generación de energía y ahorro económico. De manera muy importante, destacamos con el apoyo de la Universidad Nacional, del Instituto de Ingeniería y desde luego de Sergio Alcocer, los disipadores de energía sísmica
que ayudan a reducir las deformaciones en las estructuras. En Oaxaca se está construyendo ya el primer plantel con esta tecnología, es la Escuela Judicial, cuyo inicio de trabajo se dieron hace 2 semanas. La instrumentación en edificios escolares de acelerómetros para medir el comportamiento de las estructuras ante eventos sísmicos resulta también muy importante. El plantel piloto es la primaria Ernesto P. Uruchurtu en Iztapalapa, en la Ciudad de México. De la misma manera implementamos el archivo documental normativo ADN, que es un compendio de documentos electrónicos y físicos que dan soporte a las obras realizadas en cada plantel, con el propósito de conservarlas en óptimas condiciones y tener un acceso rápido en caso de necesidad de llevar a cabo una evaluación, producto o como consecuencia de la presencia de algún fenómeno como los sismos. En la siguiente diapositiva queremos mostrar a ustedes la manera en que atendemos los daños por el impacto de fenómenos naturales en el INIFED en apoyo a las entidades del país. El INIFED, como integrante del Sistema Nacional de Protección Civil y como entidad normativa nacional, coordina y participa con las entidades federativas del país en la evaluación y validación de daños en campo, así como en la verificación de obras, en los alcances de los siguientes esquemas de financiamiento. Este es el esquema Fonden. En este esquema, el INIFED participa en los comités de evaluación de daños como asesor normativo y coordinador en todo lo relacionado a la prevención y atención de daños a la infraestructura física educativa. En el subcomité asesora y coordina con las autoridades educativas federales y estatales en la implementación de estrategias para la evaluación de daños en campo y con los institutos locales de la infraestructura física educativa se coordina y participa en la evaluación y la validación de los daños en campo y gabinete, así como revisa y valida normativamente los programas de obras y acciones de reconstrucción. Con base a los programas de obras y acciones señalados, la Unidad de Administración y Finanzas de nuestro sector gestiona los recursos ante el Fonden, los institutos locales los ejecutan y el INIFED realiza verificaciones físicas y documentales en campo para garantizar el buen ejercicio de los recursos. Para el tema del aseguramiento, el INIFED es designado como ajustador del sector educativo, en el cual evalúa y concilia en campo y gabinete con los ajustadores de la aseguradora los siniestros reportados por la comunidad educativa, ya sea por fenómenos naturales o siniestros de origen humano, inundaciones, sismos, huracanes, colisión de vehículos, incendios e inclusive vandalismo. Garantiza que las propuestas de resarcimiento cumplan con la normatividad técnica de calidad y seguridad vigentes. En algunos siniestros, realiza acciones de verificación en campo respecto a la calidad y el cumplimiento de las metas programadas conforme a la normatividad técnica vigente. Todo lo anterior se coordina con la Unidad de Administración y Finanzas de nuestro sector y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la propia área como administradora de la póliza. Destacamos también como actividad fundamental del INIFED el Sistema Nacional de Información. Para alimentar el mismo, de 2013 al 2020 se llevaron a cabo más de 150,000 levantamientos de información técnica en planteles de educación básica. Más de la mitad de estos, por cierto, se levantaron entre 2013 y 2015. De los datos registrados, destaca lo referente a servicios hidráulicos y sanitarios, así como energía eléctrica, nivel de accesibilidad y acceso a red de Internet. En los niveles medio y superior, el Sistema Nacional de Información ha integrado datos aprovechando aquellos planteles que son beneficiados
mediante los programas del INIFED, como el FAM Potenciado, el FONDEN y el propio Programa Nacional de Reconstrucción. Producto de estos avances está la vinculación de la información de otros sistemas que reportan proyectos de inversión utilizando la parte geoespacial, es decir, su mapeo mediante herramientas tecnológicas amigables, conocidas como servicios de mapas web. En 2018 se implementó el Atlas de Riesgos del INIFED y en 2020 el correspondiente a los levantamientos técnicos, que son justamente los diagnósticos de la infraestructura. Con base en la información generada por otras instituciones como el INEGI, la propia Secretaría de Educación, Senapred, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Coneval y la Comisión Federal de Electricidad, el Sistema Nacional de Información alimenta diferentes capas. Ejemplo de la utilidad de esta información son las pirámides poblacionales que permiten analizar los cambios en la propia estructura poblacional a nivel país y entidad y con ello definir sus requerimientos de infraestructura. Otro ejemplo de uso de datos abiertos son estas gráficas que corresponden al comportamiento de los ciclos escolares de 2008 a 2020, considerando planteles, alumnos y docentes a nivel nacional. Por cierto, en 2019, esta base de datos del sistema se compartió con criterios para apoyar la preparación e implementación de la primera etapa de La Escuela es Nuestra, en coordinación con la Dirección General de Planeación de la propia Secretaría de Educación. El programa Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado tiene la mayor trascendencia para la infraestructura física en nuestro país. Este programa se fundamenta en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, que faculta a los estados a potenciar hasta el 25% de los recursos de este fondo. En octubre de 2015, los estados firmaron convenios de coordinación con el gobierno federal para poder potenciar este 25% del FAM por 25 años, para una meta de inversión de alrededor de los 50,000 millones de pesos y atender así, poco a poco, más de 34,000 planteles de los 3 niveles educativos. Los recursos monetizados son transferidos a Manobras en su carácter de fideicomiso de distribución y el programa se compone de 3 modalidades de recursos: el monetizado, los rendimientos financieros y los recursos para mantenimiento. En total, la inversión de estos 3 rubros supera a los 52,906 millones de pesos. En la instrumentación del programa intervienen 3 instancias: los estados a través de sus organismos de infraestructura educativa, quienes son los encargados de elaborar los proyectos, contratarlos, observando desde luego la Ley Federal de Obras Públicas y la de adquisiciones en su caso, y supervisan los avances de las obras, así como el pago a las empresas. Manobras es quien instruye los pagos y el INIFED quien tiene a su cargo la supervisión técnico-normativa administrativa del propio programa. El programa contempla 8 componentes, modalidades de atención, pues, entre los que destacan el componente 1, seguridad estructural; el segundo, servicios sanitarios, destacando la importancia que esto tiene acorde a las estrategias ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Se busca desde luego que los estados favorezcan proyectos encaminados a la atención de equipamiento y obras que provean condiciones de higiene ante el eventual regreso de los alumnos a los planteles educativos en los próximos meses. Los recursos del programa aún por administrar suman más de 16,300 millones de pesos, de los cuales 12,640 se dividen entre recursos en proceso de contratación y recursos para el pago de obras en ejecución. A la fecha se reportan 22,730 obras concluidas
y la inversión supera los 30,895 millones de pesos. 2,667 millones más provienen de recursos financieros de la monetización, están por contratarse, y recursos para mantenimiento son de un orden superior a los 995 millones de pesos y buscan justamente otorgar el mantenimiento a las acciones ya contratadas en los años previos. Se presentan obras concluidas de este programa en algunas entidades federativas, destacando la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, como ejemplos. Y bueno, pues con esto concluimos el quehacer del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y en primera instancia todo lo que fue la presentación de la atención a los sismos del 2017 y 2018 que afectaron escuelas en 11 entidades de nuestro país y de las cuales, como ya comentamos, queda una parte menor todavía en proceso de rehabilitación. De mi parte es cuanto, estimado Luciano, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos tiempo en esta ocasión, nos queda bastante tiempo para poder externar algunas de las preguntas que tiene el auditorio, que son muchas. Entonces me voy a intentar permitir juntarlas en las temáticas que el auditorio está queriendo hacer cuestionamientos al respecto, preguntas al respecto, doctor. La mayor cantidad de preguntas, doctor, está asociada con esta nueva política acerca de que los comités escolares efectúen los trabajos de reconstrucción. Y es un tema que ha pues, dado mucho de qué hablar y que hay mucha inquietud en distintas comunidades. Entonces, varias de las preguntas versan sobre qué opina usted acerca de que los comités escolares efectúen estos trabajos y si considera que tienen las capacidades técnicas, conocen las normas y cuál es la perspectiva en términos de la calidad y la seguridad que van a tener los planteles construidos de esta manera. Entonces, hubo varios comentarios al respecto, doctor. No sé si usted tuviera algún comentario. Sí, con todo gusto. El programa efectivamente ha sido cuestionado en muchos sentidos, pero sin embargo yo quisiera destacar algunas bondades que el mismo presenta. Y entre otras es que los recursos que se otorgan van de los 150,000 pesos para aquellos planteles que tienen una matrícula inferior a los 50 alumnos y después pasan a un promedio de 350,000 a los que tienen entre 150 y 300 alumnos, para que las escuelas que tienen más de 300 alumnos finalmente reciban alrededor de 500,000 pesos. Si bien este recurso parece escaso, en realidad lo es. En comunidades rurales de nuestro país, en zonas marginadas y de muy alta marginación, pues resulta un apoyo muy importante para mejorar las condiciones físicas de los inmuebles en los que se presentan o se brindan las clases educativas. Si no existiera este recurso, por menor que este fuera, pues no les llegarían los recursos, no les llegaría la inversión a estos planteles. Esa es la bondad que tiene el programa, que permite que se puedan atender más de 180,000 planteles del nivel básico en todo el país, pero destacando fundamentalmente aquellas, decía yo, municipios de alta y muy alta marginación, que les permite recibir un recurso que de otra manera no tendrían. Con los esquemas tradicionales de inversión que se tienen o se llevan anualmente a cabo, en realidad no terminamos atendiendo más allá de un 18 a 20% de los planteles del país, incluyendo rehabilitaciones, reconstrucciones o planteles o aulas nuevas, pues. El que se pueda dispersar este recurso en estas pequeñas cantidades permite que los padres de familia en asamblea, junto con los alumnos y los directivos escolares, determinen a partir del monto que les corresponde por la matrícula escolar qué es lo que van a hacer como obra, pues. En este sentido,
Es generoso y amplio el programa y permite que lo mismo puedan llevar el equipamiento de mobiliario, como construir plazas cívicas, terminar el aula, rehabilitar los servicios sanitarios, atender de lo que tiene siempre más problemas es las redes eléctricas y en otros casos hidráulicas y sanitarias, inclusive actividades que han quedado pendientes como concluir la barda, colocar el portón. Insisto, ubiquemos lo que es una escuela pública en México en zonas marginadas. Entonces, este recurso y para ese efecto les viene bastante bien. El riesgo, sin embargo, está en cuanto se pretende hacer algún tipo de trabajo que requiere un diseño estructural. Yo presentaba y reconociendo que sí ha habido algunas fallas, por ahí alguna techumbre colapsada, un aula construida sobre una construcción atípica que por supuesto carece de los elementos estructurales para recibir ese segundo nivel, etcétera. Sí ha habido lamentablemente algunos casos en los que, a pesar de la buena fe de los padres de familia, esto hay que destacarlo porque ellos finalmente son quienes llevan a cabo y ejecutan los programas, pues que tengamos que reconocer que vamos a tener que intervenir, sobre todo los gobiernos estatales, en generar condiciones de seguridad para que no vayan a afectar estas obras pues de dudosa o deficiente calidad, la seguridad de los usuarios y bueno, pues tendrán que ser desmanteladas o destruidas, demolidas en su momento. Pero en general el programa marcha bien y permite que lleguen recursos a escuelas que de otra manera nunca llegarían. Esa es la bondad que yo destaco, el que se potencian también los recursos, porque normalmente con ello están comprando materiales y la mano de obra la aportan los propios padres de familia, entonces permite que con esta versión del tequio, en donde todos colaboran para el bien común, tan arraigada en comunidades indígenas y rurales de nuestro país, bueno, pues puedan mejorar las condiciones de sus escuelas. Esa es la bondad que presenta el programa. Muchas gracias, doctor. Un poco y sobre el mismo tema, existe entre las preguntas y los comentarios la duda acerca de, nos queda claro el planteamiento de las bondades del programa, pero de los mecanismos de aseguramiento en lo que usted ya comentaba, ¿no? De algunas decisiones de construcciones en términos de seguridad estructural, ¿qué mecanismos están planteando los organismos encargados de la seguridad física de los planteles? Y un poco, ¿dónde va a recaer, digamos, la responsabilidad del comportamiento de esos planteles, dado que las decisiones las están tomando los padres de familia? Entonces, no sé si tuviera algún comentario de cuáles son los mecanismos que han ideado desde INIFED y desde sus organismos estatales para asegurar la calidad técnica y estructural de este tipo de cosas, y no solo a la cuestión estructural, incluso hasta una instalación eléctrica hecha sin mucho conocimiento técnico puede llegar a ser peligrosa. Entonces, no sé si tuviera algún comentario al respecto, doctor. Sí, con todo gusto. Un aspecto fundamental y que contemplan las propias reglas de operación del programa es la supervisión permanente de todos los trabajos que se realicen con recursos del mismo. Y en este sentido, porque es muy amplio el universo de planteles a atender, es que se ha logrado convenir con los propios gobiernos estatales que lleven a cabo a través de sus institutos locales la supervisión de estas obras y acciones. Y además hemos podido también lograr acuerdos y firmar convenios, de los que puedo yo destacar el que existe con la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, para que ellos a través de sus agremiados y de manera gratuita, de manera honoraria, puedan llevar a cabo la supervisión de los trabajos. No todos, por supuesto, requieren supervisión técnica especializada. De hecho, los montos no lo permiten, ya explicaba yo en qué medida se otorgan. Pero en todos aquellos casos que se requiera una supervisión y los propios comités escolares lo soliciten, esta va a ser brindada. Pero más allá, es responsabilidad también de los institutos locales de la infraestructura física y del propio INIFED y desde luego de la Secretaría del Bienestar, que tiene a cargo la operación final del programa, el que estemos nosotros permanentemente revisando que no se vaya a construir algún tipo de estructura que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas, desde luego alumnos,
padres de familia, docentes, etcétera. Entonces, creemos que con las medidas que se están implementando y que se han incorporado a las reglas de operación del programa y sobre todo la participación decidida no solo de autoridades, sino de asociaciones civiles, de ingenieros, de arquitectos, podamos entre todos llevar a cabo la supervisión correspondiente a este programa, que lo que busca, insisto y destaco otra vez, es fundamentalmente mejorar las condiciones de planteles que en muchos casos pues carecen de muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Voy a cambiar un poco ahora el tema a otro grupo de preguntas que han estado apareciendo repetitivamente y tiene que ver con la inquietud que ha surgido acerca de las noticias, tanto de la, voy a ponerlo en estos términos que no estoy seguro que sean técnicamente correctos, pero de la desaparición tanto del INIFED como del FONDEN, dado que se hizo mucha referencia al FONDEN en su presentación. Si nos puede platicar un poco cuál es el planteamiento de las estructuras que van a sustituir a estas dos figuras, tanto al INIFED, que se ha planteado que está en liquidación, como al FONDEN, que se ha planteado su posible desaparición. Entonces, ¿cómo están pensando sustituir las funciones de estas estructuras? Con gusto, Luciano. El INIFED efectivamente se encuentra en un proceso de liquidación conforme la extinción de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y la promulgación de la Ley General de Educación del 1 de octubre del 2019. En este sentido, lo que establece la ley es que inicia el proceso de liquidación y extinción del propio INIFED, pero tiene la obligación, sin embargo, de concluir los programas que hasta ese momento se tenían abiertos, así como las acciones correspondientes. Y yo le puedo decir en consecuencia que programas de lo más relevante para la infraestructura física, que es el Fondo de Aportaciones Múltiple Potenciado, bueno, pues todavía estamos en la última etapa de colocación junto con los estados y la Secretaría de Hacienda de esos recursos, de manera tal que si bien tenemos programado y existe un plan de extinción, yo le pudiera decir que la fecha precisa para que ésta se concrete todavía no está definida por completo y tendrá y dependerá de que se pueda avanzar muy fuertemente en la concreción de estos programas que en este momento están abiertos. Yo agregaría también, por ejemplo, el de bebederos escolares que ya también comenté. Entonces, es una realidad, el INIFED se va a transformar, en su momento existió el CAPSE, se transformó en el INIFED y el mismo, la idea es que se pueda transformar en la Dirección General de la Escuela es Nuestra, pero vamos a conservar cuando esto se dé los aspectos importantes de certificación, de normatividad, de desarrollo de proyectos y tecnología en aras de la nueva escuela mexicana. Entonces, esa parte va a continuar y el esquema del INIFED y su proceso de extinción continuará, pero la realidad es que todavía hay mucho por hacer. Ahora, en cuanto a la desaparición del FONDEN, yo le puedo comentar que el mismo va a ser sustituido, este Fondo Nacional de Desastres Naturales, por otras alternativas diferentes de financiamiento. Lo importante aquí es que no se van a dejar de atender los fenómenos naturales perturbadores, los que siempre vamos a tener, los sismos, los huracanes que provocan daños por inundaciones pluviales, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que las disposiciones normativas a través de la Cámara de Diputados es que todos los eventos que sucedieron hasta el 31 de diciembre del año pasado, el 2020, serán atendidos con las reglas de operación y los recursos del propio FONDEN. Todo evento que se suscite a partir del 1 de enero del presente año va a ser atendido con ampliaciones presupuestales líquidas que se darán a los diferentes sectores e inclusive del gobierno federal e inclusive de los estados de la federación para que ellos puedan atender directamente los daños sufridos. Es decir, el FONDEN continuará pues seguramente todavía por lo menos un año en tanto puede cerrar lo que tiene abierto y posteriormente todas las acciones serán sustituidas
por otros mecanismos de inversión. En todo caso, lo importante es que no se dejan de atender en forma alguna pues los daños que lamentablemente conscientes estamos que van a seguirse sucediendo como condición natural, ¿no?, de la dinámica del mundo en el que vivimos, pues, y las cuestiones naturales que esto conlleva. Muchísimas gracias, doctor. Y una última reflexión de otro grupo de preguntas que aparecieron, doctor. Habló usted acerca de la tecnología que ahora está impulsándose a utilizar en las escuelas. Habló de los acelerómetros, de los aisladores de base, etcétera. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de INIFED respecto a la introducción de tecnología, no solo desde el punto de vista de la seguridad estructural de las escuelas, sino paneles solares para eficiencia energética, mecanismos de eficiencia del uso de agua, todas las tecnologías que van a mejorar las condiciones de la infraestructura, entendiendo que las condiciones son muy heterogéneas y que obviamente, como usted ya lo planteó, pues en regiones muy alejadas probablemente va a ser más difícil, pero si nos pudiera dar alguna reflexión acerca de cuál es la visión de INIFED en cómo se van a introducir estas nuevas tecnologías y cuál es, digamos, el planteamiento para ello. Gracias, Luciano. Efectivamente, los antecedentes, quiero comentarlo brevemente, del CAPSE son muy importantes para el INIFED. En su momento permitió la alfabetización del país. El comité creado en 1944, inclusive sus proyectos, el desarrollo de proyectos tipo y el poderlo llevar esa dinámica a los diferentes estados del país, permitió construir una gran cantidad de aulas, al punto que se replicaron en otros países de América Latina o inclusive de Asia, y puedo comentar por lo menos 2 de Europa, justamente la normatividad que el CAPSE desarrolló. El INIFED continuó con la herencia correspondiente y seguimos impulsando el desarrollo de proyectos tipo, porque esto permite que con un solo proyecto se puedan hacer muchas escuelas, simplemente ajustando el modelo y las dimensiones del plantel al proyecto tipo, y desde luego ajustando los temas estructurales, sobre todo en la cimentación, a las características de capacidad de carga del terreno. Esto fue muy objetivo, muy importante, y permitió un pleno desarrollo, ya comenté, de aulas en todo el país. Hoy, sin embargo, tenemos que evolucionar. Nuestro país, ubicado en zonas sísmicas, particularmente que afectan entidades del sur-sureste, particularmente Oaxaca, en donde prácticamente todos los días se presenta un sismo. Yo le puedo decir que el último importante es del 23 de junio del año pasado, que causó daño en más de 1000 planteles. Afortunadamente daños menores, no hemos tenido que lamentar el colapso de ninguna escuela, y justamente es porque obedecen a las dimensiones, características y diseño que el INIFED en su momento ha venido impulsando. Sin embargo, tenemos que tener claro que debemos avanzar, generar y ir acordes con la dinámica y la modernidad del mundo y de nuestro país. Y justamente el tema de impulsar aisladores de base, aisladores sísmicos, tiene el propósito de que poco a poco se puedan ir transformando estos planteles que se construyen para que tengan en el futuro condiciones más seguras para poder enfrentar los temas de sismicidad. A todo ello estamos impulsando también, creo que no presenté alguna lámina, pero la captación de agua pluvial, sí se presentó. La captación de agua pluvial es otra alternativa muy importante, porque tenemos que ahorrar agua en todos sentidos. Se está impulsando, sobre todo a través de poder recolectar en las techumbres esta agua, los aisladores sísmicos que ya también se comentó, los paneles solares que también se tienen en diferentes planteles. Buscamos, por supuesto, insisto, la modernidad. Es necesario generar ahorros de energía, generar ahorros de agua, hacer un consumo más responsable. Todo eso está impulsado ya en las normas correspondientes, normas mexicanas que el INIFED desarrolla, y lo que buscamos es justamente que su aplicación sea exigible y se pueda dar en todos los planteles de nuestro país. El tema, lo dice usted bien, es heterogéneo, hay muchas limitaciones, muchas carencias, y además muchos temas están vinculados justamente a los recursos económicos que no abundan nunca. Hoy, en una época de recesión mundial económica, pues es todavía más complejo. No obstante, tenemos el ánimo y el propósito de llevar adelante todos estos cambios,
y contribuir con ello a una nueva versión de la nueva escuela mexicana que incluye desde luego el pensar en nuevos planteles, en nuevos desarrollos. Vamos a modificar el esquema tradicional de las aulas rectangulares, estamos pensando en temas hexagonales inclusive. En fin, presentaremos más adelante algunas alternativas que conllevan justamente todos estos temas ya abordados y un redimensionamiento de los propios planteles. Muchas gracias, Luciano. Muchísimas gracias, doctor. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Quedaron muchísimas preguntas en el tintero, doctor, que le haremos llegar para que usted las pueda revisar y ver cuáles son las inquietudes del auditorio. No nos queda más que agradecerle su participación, su disposición a contestar nuestras preguntas, y lo invitamos a que se quede este día a nuestro panel si es posible. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes, estimado Luciano. Por supuesto, estaré pendiente de las siguientes ponencias y con todo gusto participo si tienen a bien invitarme en el panel de conclusiones al final y de comentarios. Un gusto, felicidades a Sergio Alcocer, al Instituto de Ingeniería, a nuestros compañeros en el INIPED y particularmente a mi titular, Jorge Jiménez Alcaraz, y desde luego a la señora secretaria Delfina Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.